Amén. Que el Señor siempre nos pueda aliviar por medio de la oración y podamos nosotros dejar todas las cosas en las manos de Dios hasta que Cristo vuelva por medio de la oración. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe en este momento de reflexión espiritual y también de culto de oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos otorgas bendición, porque tú nos permites, Señor, que podamos hacer nuestros quehaceres y siempre nos proteges. Y gracias, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por todos los enfermos, por todos los que han sufrido alguna pérdida, por los que están en alguna situación problemática, alguna situación que lamentablemente está trayéndoles dificultades. Que tu mano esté sobre cada uno de los que sufren, Señor. Y también, Padre, queremos rogarte que tú perdones nuestras faltas y pecados en la sangre de Jesús, que nos alivies con tu perdón y con tu paz en nuestro corazón. Y también, Padre, que tú nos puedas acompañar en esta noche por medio de tu Santo Espíritu. Padre, ilumínanos para poder comprender tu palabra y la necesidad que tenemos de dejar todas las cosas en tus manos de amor en oración. Padre querido, gracias por todo y todo lo dejamos en tus manos para que nos dirijas y nos ilumines en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche ya lluviosa, en la cual tenemos la oportunidad por este medio de encontrarnos. Saludos al hermano Faustino, allí que aparece en el graph su nombre. Decía que en esta noche tenemos la oportunidad de repasar un versículo de la palabra de Dios que nos insta a orar en todo tiempo. Y les invito a que vayamos allí a la carta de Pablo a los Efesios, y al capítulo 6 y el versículo 18. ¿Cómo podemos nosotros orar en todo tiempo? ¿Qué recomendaciones tiene la palabra de Dios para que nosotros podamos ejercer esta comunión con Dios en forma constante, en forma totalmente constante, que no se corte esta comunión con Dios, que no sea simplemente ciertos segmentos del día, sino que podamos nosotros constantemente estar en las manos del Señor y comunicándonos con Él? Bueno, el versículo 18 tiene varias partes que podemos ir analizando. Es un versículo muy rico, muy elocuente, y entonces esas varias partes las vamos a ir desgranando en el transcurso de los próximos minutos. Dice allí Efesios 6, 18, la primera parte, que le da el título a nuestro mensaje de esta noche: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Quiere decir esta primera parte que no hay un tiempo específico en el cual nosotros tenemos que elevar oraciones a Dios. Por supuesto que hay momentos clave para que nosotros apartemos un buen espacio para nuestras oraciones y para nuestra comunión y meditación en las cosas de Dios. Esos momentos clave son por lo menos 3 en el día. A la mañana, apenas nos despertamos, abrimos nuestros ojos, podemos presentarnos delante del Señor por medio de una oración, de una lectura de su palabra, reflexionar en lo que el Señor tiene para indicarnos cada día, poner toda nuestra agenda en las manos de Dios y permitir que el Señor corrija cualquier cosa que esté mal, cualquier cosa que no sea parte de su voluntad, ¿no? Que el Señor ponga y saque de esa agenda, de esos puntos de agenda, lo que Él pretende para nosotros, porque Él conoce todas las cosas y Él ve el fin desde el principio, por lo tanto sabe qué es lo mejor dentro de esa agenda que cada uno de nosotros tiene para cada día. Luego al mediodía es un momento también donde tenemos que agradecer a Dios por la mitad del día que transcurrió, por los alimentos, pero también podemos elevar todas las cuestiones vinculadas a esa mañana y ponerlas en las manos de Dios. Y luego también podemos pedir para que Dios bendiga nuestra tarde, ¿no? Que Dios nos ayude en esa tarde que tenemos que emprender. Y finalmente está la oración de la noche, que es una oración y es un momento de balance, es un momento para pedir perdón a Dios si hay que pedir perdón por alguna cosa, para pedirle al Señor fuerzas y ánimo para enfrentar el siguiente día, para pedirle una buena noche de descanso,
para agradecer, por supuesto, agradecer todos los cuidados de Dios durante el día. Así que esos son 3 momentos que podríamos decir claves del día, 3 oraciones claves del día, donde podemos apartar un poquito más de tiempo para meditar en las cosas de Dios, para orar y para entrar en comunión con Él. Pero en todo el día no debiéramos perder de vista a Dios, no debiéramos desconectarnos de Dios de una manera que nos volvamos desconocedores de las cosas de Dios o mundanos o que no evaluemos las cosas con una mente cristiana o que no pongamos los diferentes segmentos del día en las manos de Dios. Por eso el texto dice, orando en todo tiempo, volviendo la oración no solamente un momento, sino una actitud de nuestro corazón, de nuestra mente, una actitud de comunión permanente, de comunión constante, que está repleta de tal vez pequeñas oraciones pequeñas en duración, pero que le dan sentido a nuestra vida cristiana a lo largo del día. Eso significa orando en todo tiempo. También podemos pensar que esto tiene el significado de orar bajo cualquier circunstancia. Hay veces que estamos pasando temporadas buenas y depende de la persona, algunas personas cuando pasan temporadas buenas se olvidan de Dios. Bueno, orando en todo tiempo implica que en esa temporada buena no me tengo que olvidar de Dios, tengo que estar con el Señor. Hay personas que reaccionan al revés. En momentos de temporadas malas, cuando se suscitan un montón de problemas, se olvidan de Dios, o se alejan de Dios, o se enojan con Dios. Entonces, orar en todo tiempo también tiene que ver con que en los momentos duros, difíciles, complicados de la vida, también tenemos que tener comunión con el Señor. O sea, orar en todo tiempo es un concepto integral que tiene que ver con una actitud propia del cristiano, o que deberíamos tener como cristianos, que es todo el tiempo, no importa la circunstancia, poner nuestra mirada y ponernos en comunión con el Señor. Poner nuestra mirada en el Señor y ponernos en comunión con el Señor. Eso es orar en todo tiempo. Luego dice, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Hay diferentes oraciones. Hay oraciones que tienen un énfasis más en el agradecimiento. De paso es muy bueno agradecer, porque cuando agradecemos, no solo somos agradecidos, valga la redundancia, sino que también nos ponemos en cuenta de todo aquello que el Señor nos ha provisto, de todo aquello que el Señor nos ha dado, de todas las bendiciones que tenemos. Y cuando nos damos cuenta de todas las bendiciones que el Señor ha permitido en nuestra vida, nos damos cuenta de la compañía de Dios. Es como un ejercicio práctico por el cual nos damos cuenta de la compañía de Dios. Pero hay oraciones que son más tendientes al pedido, porque estamos pasando algún momento complejo, o porque necesitamos poner varias cosas en las manos de Dios que son cosas sentidas, necesidades, que son cuestiones que nos faltan en este momento. Entonces hay oraciones que van más tendientes al pedido, y no debemos en esa oración olvidarnos del agradecimiento, pero el énfasis puede ser más hacia el pedido. Hay oraciones de súplica, oraciones que son clamores, que son en momentos muy duros, muy límite de nuestra vida. Entonces suplicamos y clamamos a Dios para que el Señor atienda nuestra necesidad. Normalmente esas oraciones deben ser hechas en privado para que nosotros podamos disponer de una buena cantidad de tiempo para expresarnos con el Señor. Y por supuesto que toda oración y súplica también significa que hay diferentes posturas para orar. Por lo menos en la Biblia hay 6 posturas en las cuales se ha orado. Hay ejemplos de 6 posturas diferentes en las cuales se ora. Una de esas posturas es la rodilla, por supuesto. Otra puede ser de pie. Otra puede ser en nuestra cama, ¿no? O sea, hay personas que por determinada circunstancia, por enfermedad o postración, no tienen otra opción que orar en la cama. Hay diferentes oraciones en cuanto a lo postural.
lo importante es que nosotros tengamos en esas oraciones la sinceridad y el respeto que tenemos que tener en nuestro Dios para poner las cosas en forma clara frente a Él y permitir que Él pueda intervenir. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y ahí introduce otro concepto el apóstol Pablo, en el Espíritu, en el Espíritu. Espíritu ahí está con mayúscula, así que se refiere al Espíritu Santo. Algunos comentadores dicen que no se refiere al Espíritu Santo. Yo estoy más inclinado a pensar que se está refiriendo al Espíritu Santo. Y si esa es la referencia al Espíritu Santo, entonces tenemos que pensar que en el Espíritu tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces pedimos cosas que no son convenientes. Pedimos cosas que tal vez no sean para nuestro bien. Entonces el Espíritu Santo, si nosotros le permitimos y dejamos que el Espíritu Santo actúe, ordena nuestros pedidos frente a Dios. Y también nos acompaña a que la respuesta de Dios sea la que se haga efectiva en nuestra vida y no nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo, una de las misiones que tiene para con nosotros es guiarnos. Por lo tanto, si nosotros oramos en el Espíritu, vamos a dejar todas las cosas en las manos de Dios, vamos a dejar todas las cosas bajo su voluntad y vamos a permitir que el Espíritu Santo guíe y que la respuesta sea guiada por el Espíritu Santo. De tal modo que a veces nosotros podemos estar orando por alguna cosa, pero aquello no nos conviene, pero si somos dóciles a la voluntad de Dios, vamos a saber reconocer cuando el Espíritu Santo, en respuesta a aquella oración, nos lleva hacia otro lugar. Y vamos a saber reconocer que ese otro lugar o ese otro camino es por donde tenemos que transitar. A veces nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos ideas de esto y de aquello y de lo otro, pero orar en el Espíritu significa justamente dejar todas las cosas en las manos de Dios y permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe cada paso. No pretender que nosotros somos dueños del camino, sino saber que podemos ser guiados por el Espíritu Santo en medio de ese camino que representa la vida. Luego dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. Con toda perseverancia y súplica. ¿Qué significa velar? Velar significa estar atento, significa no desmayar, significa no distraerse. Nosotros tenemos que velar en todo pedido importante y tenemos que perseverar en todo pedido importante. ¿Por qué? ¿Porque Dios no nos escucha? No, Dios, por supuesto que aún sin que nosotros oremos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, la oración es un acto por el cual nosotros estamos dispuestos y reconocemos que Dios tiene que actuar en esa circunstancia. Y también estamos dispuestos a recibir la respuesta de Dios. Por eso, cuando hay algo por lo que hay que perseverar en oración, hay que hacerlo para que el Señor sepa que nuestro corazón está totalmente abierto a su dirección. Y que aquello por lo cual estamos orando es aquello por lo cual nosotros vamos a recibir o estamos dispuestos a recibir la plena respuesta de Dios. A veces la respuesta no es como nosotros esperábamos, pero sin duda que siempre la respuesta es la mejor. Solamente en el reino de los cielos vamos a entender algunas cosas que en este mundo no nos quedaron claras. Y aquellas cosas que por allí nos parecieron incongruentes, como que no tenían sentido, como que no encajaban, en el cielo nos vamos a dar cuenta que hubo un hilo conductor. Pero en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar siempre puestos en las manos de Dios, perseverando y velando en oración y súplica. ¿Para qué? Para estar dispuestos a recibir aquella respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Siempre el ser humano tiene la tendencia de pensar que conoce
un poco más allá. Pero la realidad es que el único que conoce más allá es el Señor. Nosotros no somos cortos de vista en ese aspecto. Por lo tanto, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Y si hay algo que nos inquieta, ¿qué tenemos que hacer con eso? Velar y perseverar en oración. Y el Señor, en su debido momento, nos va a dar la respuesta, nos va a dar el camino a seguir, nos va a calmar la inquietud y nosotros vamos a madurar esa situación. Por eso es necesario que siempre la dejemos en las manos de Dios. Porque si hay algo que nos inquieta y lo decimos solamente una vez al Señor y nos sigue inquietando y nunca más se lo ponemos al Señor en sus manos, hay una respuesta que el Señor no nos va a poder dar. Cuando vamos a Filipenses, entendemos que la primera respuesta que Dios da a toda oración nuestra es la paz. Dios calma nuestra ansiedad y nos da la paz. Y por más que sea una situación que todavía no se resolvió, el Señor nos otorga la paz. Así que si nosotros no perseveramos en aquel pedido, en aquella inquietud, no velamos en aquel pedido, en aquella inquietud, entonces esa paz que Dios promete no va a estar sobre esa situación específica en nuestro corazón. Por eso es necesario perseverar, para estar abiertos a la respuesta de Dios continuamente, para decirle al Señor, Señor, yo ejerzo mi voluntad dejando esto en tus manos una y otra vez, y para poder recibir la paz que Dios tiene para nuestra vida cada vez que esa inquietud nos asalta el corazón. Luego dice, y es parte del razonamiento de velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos, por todos los santos. O sea, la oración no tiene que ser un acto egoísta. En nuestras oraciones debiéramos incluir a otros, debiéramos acordarnos de otros, debiéramos orar los unos por los otros, debiéramos siempre tener presentes a aquellos que conocemos mejor y tal vez a aquellos que no conocemos tanto, pero que nos enteramos que tiene alguna dificultad, que tiene algún problema. Siempre repito lo mismo y alguno capaz que me escuchó más de una vez, pero no da lo mismo orar que no orar. No es lo mismo. Cuando yo dejo las cosas en las manos de Dios, las propias y las de otros, que acá habla de todos los santos, por lo tanto está hablando de los que son parte de la comunidad de la fe. Cuando yo pongo todo en las manos de Dios, el Señor actúa de maneras maravillosas. Por eso no da lo mismo orar que no orar. Cuando vemos un pedido por a una persona que está enferma, oremos por esa persona. Y si somos un poco olvidadizos, bueno, oremos en ese momento que vemos el pedido. Y si no, anotémoslo en algún cuaderno, alguna lista. Pero oremos por esa persona, porque no da lo mismo orar que no orar. Cuando sabemos que hay una dificultad en nuestra familia, en nuestra iglesia, cuando sabemos que hay un proyecto, un programa, por más que pareciera ser que los planes los hacen los seres humanos y nada más, no da lo mismo orar que no orar, porque Dios tiene que encabezarlo todo y el Señor tiene que dirigir. Mis planes solos no son nada. Mis planes, si están en las manos de Dios, si están de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor va a encabezar todo aquello de manera maravillosa. Por eso, cualquier circunstancia que tengamos sabida de otros, oremos los unos por los otros, sostengámonos en oración. Estos son tiempos no fáciles, son tiempos difíciles, y cada vez se van a ir empeorando más. Y cada vez vamos a tener que confiar menos en nosotros y muchísimo más en el Señor, sosteniéndonos en el Señor, poniéndonos en el Señor con todas nuestras inquietudes, con todas nuestras necesidades, y también sosteniéndonos los unos por los otros en oración, los unos a los otros en oración. Es necesario que dejemos atrás cualquier cuestión así inmadura, ¿no? que nos hace tal vez separarnos, porque esa no es la visión que Cristo tiene de la iglesia. La visión que Cristo tiene de la iglesia es que todos tenemos que ser unidos. Y en esa unidad
Esa unidad no se va a dar de manera artificial, no se va a dar por las simpatías humanas, se va a dar siempre y cuando nosotros seamos espirituales, abrevemos de un mismo canal espiritual, por así decirlo, pero también se va a dar cuando nosotros oremos los unos por los otros, porque ahí dejamos fuera el yo, dejamos fuera nuestras propias necesidades y nos ocupamos de las necesidades del prójimo. Y esa oración los unos por los otros también nos va a llevar a la acción, nos va a llevar a la acción, a diversas acciones, pero nos va a llevar a la acción, no vamos a quedar en la pasividad. Por lo tanto, es tan importante como la oración personal, la oración los unos por los otros. No solamente por los que están alrededor nuestro, que son de nuestra familia, que está bien orar por ellos, sino también por otros, que son nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, o no lo son tanto, pero son parte de nuestra comunidad y son parte de la familia de la fe, orar los unos por los otros. Así que quisiera leer nuevamente este texto, orando en todo tiempo. Dice el versículo 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En el Espíritu, nunca olvidemos ello, en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Velando en ello con toda perseverancia. Nunca olvidemos que tenemos que velar constantemente, tal vez por cuestiones que tenemos que pedir una y otra vez. Y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros. Así que la oración, para pasar en limpio, ¿no? La oración tiene que ser en todo tiempo, en todas las formas posibles, bajo todas las circunstancias, orando en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, permitiendo que algún tema especial quede varias veces en las manos de Dios, velando en ello, en oración, no orando una vez y olvidándonos nomás, y orar también los unos por los otros. No olvidemos, ese tal vez sea el ítem más olvidado entre los cristianos, ¿no? Porque a veces nos gana como una especie de egoísmo, pero debiéramos orar los unos por los otros. Eso nos va a unir en Cristo, va a unir nuestra iglesia y nos va a unir en acción también. Dios permita que podamos orar entonces en todo tiempo, lo cual implica que nosotros no solo hagamos oraciones, sino tengamos una vida de oración. Que el Señor nos bendiga a cada uno.